Hola a todos y bienvenidas a su canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha encendido las redes sociales y ha llenado de esperanza los corazones de miles, Hande y Kerem. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó el mundo con su química en pantalla y que, después de su separación, dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Vamos a explorar todos los rumores, las pistas, las señales, los deseos y las esperanzas que rodean un posible reencuentro entre estos dos talentosos actores turcos. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con la idea de verlos juntos de nuevo? ¿Quién no ha buscado en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, una pequeña señal que indique que el amor aún está ahí? Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor súper rápido. Si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y análisis de relaciones, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante para ustedes. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el posible reencuentro turco que todos esperamos, Hande y Kerem. ¿Recuerdan Senkalkam? Esa serie que nos robó el aliento, que nos hizo reír, llorar y suspirar con la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Pues bien, esa magia en pantalla no era solo actuación. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los encargados de dar vida a estos personajes, traspasaron la pantalla y se convirtieron en una pareja real. Su relación fue un torbellino de amor, viajes, complicidad y momentos inolvidables que compartieron con sus fans a través de redes sociales. Eran la pareja perfecta. O al menos eso parecía. De repente, como un baldazo de agua fría, llegó la noticia de su separación. El mundo del espectáculo turco y sus fans alrededor del mundo quedaron en shock. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan aparentemente enamorada había decidido tomar caminos separados? Las especulaciones no tardaron en aparecer: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones de la fama. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, y cada uno siguió su camino profesional. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de muchos. Y es que la química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y es precisamente esa química, esa conexión especial, lo que alimenta la esperanza de un posible reencuentro. ¿Pero hay razones reales para creer en este reencuentro? ¿O son solo deseos infundados de sus fans? Vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas, buscando pistas y señales que nos indiquen si el amor aún está en el aire. En primer lugar, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Quizás, después de un periodo de separación, ambos hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de identificar los errores del pasado y de evaluar si realmente quieren estar juntos. El tiempo también puede ayudar a madurar y a aprender de las experiencias vividas, lo que puede ser fundamental para construir una relación más sólida y duradera. Además, hay que considerar el hecho de que Hande y Kerem siguen siendo figuras públicas. Aunque hayan tomado caminos separados en su vida personal, siguen trabajando en la misma industria, lo que significa que inevitablemente se cruzarán en eventos, alfombras rojas y proyectos profesionales. Estos encuentros casuales, o quizás no tan casuales, podrían ser la chispa que reencienda la llama del amor. Y hablando de proyectos profesionales, aquí es donde la esperanza de muchos fans se intensifica. ¿Se imaginan a Hande y Kerem protagonizando una nueva serie juntos? Sería un boom mundial. La expectativa sería altísima y la audiencia estaría garantizada. Las productoras lo saben, y seguramente ya han considerado la posibilidad de ofrecerles un proyecto conjunto. El riesgo es alto, claro, pero la recompensa podría ser aún mayor. Pero, ¿estarían dispuestos Hande y Kerem a trabajar juntos de nuevo? Esa es la pregunta del millón. Por un lado, podría ser una oportunidad para demostrar que son profesionales y que pueden dejar sus diferencias personales a un lado por el bien de su carrera. Además, trabajar juntos podría ser una forma de reavivar la llama del amor y de darse una segunda oportunidad. Por otro lado, trabajar juntos podría ser un riesgo demasiado grande.
La presión mediática sería enorme y cualquier pequeño gesto, cualquier mirada, sería analizada al milímetro. Además, si las cosas no funcionaran entre ellos, la experiencia podría ser traumática y dañar su relación profesional. Más allá de los proyectos profesionales, también hay que analizar las señales que ambos han enviado a través de redes sociales y entrevistas. ¿Han mencionado su relación pasada? ¿Han dejado entrever algún tipo de arrepentimiento o nostalgia? ¿Han dado indicios de que estarían abiertos a una reconciliación? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si analizamos sus perfiles de Instagram, podemos observar que ninguno de los dos ha borrado las fotos que tienen juntos. Esto podría ser interpretado como una señal de que no quieren olvidar su relación y que guardan un buen recuerdo de ella. Además, en algunas entrevistas, tanto Ande como Kerem han hablado de su relación con cariño y respeto. No han entrado en detalle sobre las razones de su separación, pero tampoco han negado que fue una etapa importante en sus vidas. Estas declaraciones, aunque sutiles, pueden ser interpretadas como una señal de que aún existe un vínculo entre ellos. Por ejemplo, Ande en una entrevista reciente, habló sobre la importancia de las relaciones en su vida y cómo ha aprendido de cada una de ellas. No mencionó directamente a Kerem, pero sus palabras sonaron como un mensaje de madurez y aceptación. Kerem, por su parte, ha sido un poco más reservado en sus declaraciones, pero en alguna ocasión ha mencionado que valora mucho los recuerdos que tiene de su relación con Ande. Estas pequeñas pistas, aunque no sean pruebas contundentes, alimentan la esperanza de sus fans. Otro factor a tener en cuenta es la opinión de sus amigos y familiares. ¿Apoyan un posible reencuentro? ¿Han intentado actuar como mediadores entre ellos? La opinión de su círculo cercano puede ser fundamental para influir en su decisión final. Desafortunadamente, esta información es difícil de obtener. Sus amigos y familiares suelen ser muy discretos y no suelen hablar públicamente sobre su relación. Sin embargo, algunos rumores apuntan a que algunos de sus amigos cercanos estarían encantados de verlos juntos de nuevo. Más allá de las señales y los rumores, lo más importante es la voluntad de Ande y Kerem. ¿Quieren estar juntos? ¿Están dispuestos a superar sus diferencias y a darse una segunda oportunidad? La respuesta a estas preguntas es la clave para determinar si el reencuentro es posible o no. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos y cuáles son sus verdaderos sentimientos. Solo ellos pueden decidir si quieren volver a intentarlo o si prefieren seguir caminos separados. Como fans, solo podemos apoyar su decisión y desearles lo mejor, independientemente de lo que elijan. Si deciden volver a estar juntos, seremos los primeros en celebrar su amor. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y les desearemos toda la felicidad del mundo. Pero, seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, seguiremos soñando con su reencuentro. En resumen, el posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que genera mucha expectación y esperanza entre sus fans. Aunque no hay pruebas contundentes de que vayan a volver a estar juntos, existen algunas señales y rumores que alimentan esta esperanza. El tiempo, los proyectos profesionales, las declaraciones en redes sociales y la opinión de sus amigos y familiares son factores que pueden influir en su decisión final. Pero al final, lo más importante es la voluntad de Hande y Kerem. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos y cuáles son sus verdaderos sentimientos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el posible reencuentro de Hande y Kerem. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante para ustedes. Así que no se pierdan nuestras próximas publicaciones. Y para finalizar, quiero recordarles que la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando con el reencuentro de Hande y Kerem. Quién sabe, quizás algún día nuestro sueño se haga realidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.
Adiós. Asterisco asterisco ampliando la noticia a 3000 palabras asterisco asterisco. Hola a todos de nuevo. Qué alegría tenerlos conectados. Después de la introducción que les di, me di cuenta de que nos quedamos cortos con la información. Hay tanto pero tanto que analizar sobre este tema que merece una inmersión más profunda. Así que prepárense para abrochárselos cinturones porque vamos a entrar en un análisis exhaustivo del universo Ande y Kerem, explorando cada rincón de esta historia que ha cautivado a millones. Asterisco asterisco Senkalkapm, el génesis de un amor de telenovela, y más allá, asterisco asterisco. Volvamos al principio, al corazón de todo, Senkalkapm. La serie no fue solo un éxito arrollador en Turquía, se convirtió en un fenómeno global. La trama, la fotografía, el vestuario, todo contribuyó a crear un ambiente mágico. Pero sin duda lo que realmente hizo despegar la serie fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Interpretaban a Eda YLDZ, una florista independiente y soñadora, y Serkan Bolat, un arquitecto borcaólico y frío. Sus personalidades opuestas, sus constantes roces y sus momentos de ternura crearon una dinámica irresistible para el público. Pero, ¿cómo lograron transmitir esa química tan intensa? Según los rumores, y seamos honestos, algunas entrevistas sutiles, la conexión entre Hande y Kerem comenzó mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar. Se dice que pasaron mucho tiempo juntos durante los ensayos, conociéndose y construyendo una amistad sólida. Esto sin duda facilitó la tarea de interpretar a una pareja enamorada. Además, ambos actores son increíblemente talentosos y profesionales. Sabían cómo utilizar el lenguaje corporal, las miradas y los gestos para transmitir emociones complejas. Los fans recuerdan con cariño escenas icónicas como el primer beso bajo la lluvia, los abrazos reconfortantes y las miradas cómplices que transmitían un amor profundo y sincero. La serie también jugó un papel importante en la consolidación de su relación fuera de la pantalla. Pasaron largas horas juntos en el set, compartiendo risas, desafíos y momentos de complicidad. Además, viajaron juntos para promocionar la serie en diferentes países, lo que les permitió conocerse aún mejor y fortalecer su vínculo. Asterisco asterisco el romance fuera de cámara, un cuento de hadas moderno asterisco asterisco. La confirmación de su romance fue un momento épico para los fans. Hande y Kerem compartieron fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su amor y complicidad al mundo. Sus publicaciones se llenaron de comentarios de felicitación y buenos deseos. Eran la pareja del momento. Su relación se caracterizó por la espontaneidad, la diversión y el apoyo mutuo. Viajaban juntos a lugares exóticos, celebraban sus cumpleaños y aniversarios con gestos románticos y se apoyaban en sus proyectos profesionales. Sus fans admiraban su autenticidad y su capacidad para vivir su amor de forma natural y genuina. Hande y Kerem también se convirtieron en un ejemplo de pareja moderna y comprometida. Utilizaban su influencia para promover causas sociales y concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de los animales. Asterisco asterisco la ruptura, un final inesperado y doloroso asterisco asterisco. La noticia de su separación fue un shock para todos. Los fans no podían creer que una pareja tan aparentemente enamorada hubiera decidido tomar caminos separados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto la magia? Las especulaciones, como ya mencionamos, fueron numerosas. Algunos apuntaban a problemas de agenda y a la dificultad de mantener una relación a distancia. Otros hablaban de diferencias irreconciliables y de la presión de la fama. Sin embargo, la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Hande y Kerem optaron por mantener silencio sobre las razones de su separación. No hicieron declaraciones públicas ni entraron en detalles sobre lo que había sucedido. Esta actitud respetuosa y discreta fue elogiada por muchos, pero también alimentó la curiosidad de sus fans. La ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos. Los fans sentían que habían perdido a una pareja que les inspiraba y les hacía creer en el amor verdadero. Muchos se negaban a aceptar la realidad y seguían buscando señales de una posible reconciliación. Asterisco asterisco rumores, pistas y señales, alimentando la esperanza asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del amor, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra en busca de una señal que nos diga que la llama sigue viva. Asterisco asterisco redes sociales,
un campo minado de posibles mensajes ***. Como mencionamos antes, el hecho de que ninguno de los dos haya borrado las fotos juntos de sus redes sociales es significativo. En la era digital, borrar las fotos de un ex es casi un ritual de superación. El hecho de que Ande y Kerem hayan optado por mantenerlas podría indicar que no quieren olvidar su relación y que guardan un buen recuerdo de ella. Además, los fans han analizado cada una de sus publicaciones en busca de mensajes subliminales o indirectas. Han interpretado emojis, frases y hashtags como posibles señales de arrepentimiento, nostalgia o deseo de reconciliación. Algunos incluso han llegado a crear teorías elaboradas sobre el significado oculto de sus publicaciones. Por supuesto, es importante recordar que las redes sociales son solo una parte de la realidad y que es fácil caer en la especulación y la interpretación errónea. Sin embargo, es innegable que las redes sociales juegan un papel importante en la difusión de rumores y en la alimentación de la esperanza de los fans. *** Entrevistas, palabras sutiles y mensajes entre líneas ***. Las entrevistas de Ande y Kerem también han sido analizadas al detalle. Los fans han escudriñado cada una de sus palabras, buscando señales de arrepentimiento, nostalgia o deseo de reconciliación. Como mencionamos antes, Ande ha hablado sobre la importancia de las relaciones en su vida y cómo ha aprendido de cada una de ellas. Sus palabras sonaron como un mensaje de madurez y aceptación. Kerem, por su parte, ha mencionado que valora mucho los recuerdos que tiene de su relación con Ande. Aunque estas declaraciones son sutiles, pueden ser interpretadas como una señal de que aún existe un vínculo entre ellos y que están abiertos a la posibilidad de una reconciliación. *** Proyectos profesionales, la chispa que podría reavivar la llama ***. La posibilidad de que Ande y Kerem trabajen juntos de nuevo es un tema que genera mucha expectación y esperanza entre sus fans. Una nueva serie protagonizada por ambos sería un éxito mundial garantizado. Las productoras lo saben y seguramente ya han considerado la posibilidad de ofrecerles un proyecto conjunto. Sin embargo, convencerlos de trabajar juntos no sería tarea fácil. Por un lado, podría ser una oportunidad para demostrar que son profesionales y que pueden dejar sus diferencias personales a un lado por el bien de su carrera. Además, trabajar juntos podría ser una forma de reavivar la llama del amor y de darse una segunda oportunidad. Por otro lado, trabajar juntos podría ser un riesgo demasiado grande. La presión mediática sería enorme y cualquier pequeño gesto, cualquier mirada, sería analizada al milímetro. Además, si las cosas no funcionaran entre ellos, la experiencia podría ser traumática y dañar su relación profesional. *** El factor tiempo, un aliado o un detractor, ***. El tiempo es un factor crucial en cualquier relación. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Después de un periodo de separación, Ande y Kerem han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de identificar los errores del pasado y de evaluar si realmente quieren estar juntos. El tiempo también puede ayudar a madurar y a aprender de las experiencias vividas, lo que puede ser fundamental para construir una relación más sólida y duradera. Sin embargo, el tiempo también puede ser un detractor. Cuanto más tiempo pasa, más difícil puede ser volver a conectar y reavivar la llama del amor. Además, ambos podrían haber conocido a otras personas y haber formado nuevas relaciones. *** La opinión de sus seres queridos, un factor decisivo, ***. La opinión de los amigos y familiares de Ande y Kerem podría influir en su decisión final. Si sus seres queridos apoyan un posible reencuentro, podrían animarlos a darse una segunda oportunidad. Si por el contrario se oponen, podrían desaconsejarles volver a estar juntos. Desafortunadamente, esta información es difícil de obtener. Sus amigos y familiares suelen ser muy discretos y no suelen hablar públicamente sobre su relación. Sin embargo, algunos rumores apuntan a que algunos de sus amigos cercanos estarían encantados de verlos juntos de nuevo. *** El veredicto final, solo el tiempo lo dirá ***. En definitiva, el posible reencuentro entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio que solo el tiempo podrá resolver. Aunque existen señales y rumores que alimentan la esperanza, la decisión final depende exclusivamente de ellos. Como fans, solo podemos apoyar su decisión y desearles lo mejor, independientemente de lo que elijan. Si deciden volver a estar juntos, seremos los primeros en celebrar su amor. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión y les desearemos toda la felicidad del mundo.
Pero mientras tanto seguiremos soñando con su reencuentro y analizando cada detalle en busca de una señal que nos diga que la llama sigue viva. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Y eso es todo por hoy, mis queridos detectives del amor. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el posible reencuentro de Andy y Kerem. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus teorías con nosotros. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué señales han visto ustedes? Quiero saberlo todo. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y esperanza. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, o al menos, eso esperamos.